En la bóveda invisible donde los símbolos gobiernan antes que las palabras, Sagitario nace como una llama consciente de sí misma. No es un signo que simplemente avanza, recuerda. En su psicología oculta habita una memoria ancestral que no pertenece a una sola vida, sino a una sucesión de búsquedas, exilios y regresos. Desde el instante en que su energía se manifiesta, se activa un impulso irreprimible hacia lo lejano, no solo en términos geográficos o intelectuales, sino en dimensiones internas donde otros signos rara vez se atreven a entrar. Sagitario no se conforma con entender el mundo, necesita atravesarlo, ponerlo a prueba y, si es necesario, incendiar las certezas heredadas para descubrir una verdad más amplia. La mente sagitariana posee una estructura paradójica, parece libre, despreocupada, incluso caótica, pero en su núcleo funciona como un arco tensado permanentemente. Cada pensamiento es una flecha apuntando a un horizonte invisible. La psicología superficial suele confundir esta energía con optimismo ingenuo o con falta de compromiso, pero en las capas profundas se revela otra cosa, una intolerancia visceral a la falsedad. Sagitario puede soportar el dolor, la pérdida y el fracaso, pero no la mentira prolongada. Cuando percibe incoherencia entre lo que se dice y lo que se es, se activa un mecanismo interno de ruptura. De ahí su tendencia a abandonar situaciones, relaciones o sistemas que ya no encarnan una verdad viva. En su mundo interno existe un juez silencioso, más antiguo que cualquier moral aprendida. No responde a normas sociales, sino a una ley cósmica intuitiva. Esta es la raíz de su franqueza brutal y de su dificultad para fingir. La psicología oculta de Sagitario revela que no habla para herir ni para impresionar, sino para liberar energía estancada. Cada verdad dicha es una forma de alquimia, lo que no se nombra se pudre, lo que se nombra puede transformarse. Por eso su palabra, cuando surge desde el centro, tiene un poder iniciático. Puede despertar, sacudir o incomodar, pero rara vez deja intacto aquello que toca. En lo emocional, Sagitario vive una lucha constante entre el deseo de expansión y el miedo inconsciente a la jaula. Este miedo no siempre es consciente, pero gobierna muchas de sus decisiones. No teme al compromiso en sí, sino a la pérdida de sentido. Cuando una relación, un trabajo o una identidad dejan de ser un camino de crecimiento, el alma sagitariana comienza a asfixiarse. En su psicología profunda, el estancamiento equivale a muerte simbólica. Por eso necesita movimiento, aprendizaje, fuego renovador. Cuando no lo encuentra afuera, lo provoca desde adentro, incluso a costa de destruir estructuras que parecían estables. Existe también una herida oculta, pocas veces reconocida, la sensación de estar siempre un paso adelante, y al mismo tiempo, ligeramente fuera de lugar. Sagitario percibe futuros posibles antes de que los demás estén listos para verlos. Esta visión adelantada genera soledad, no por falta de compañía, sino por exceso de perspectiva. En su mundo interno se debate entre la risa expansiva y una melancolía filosófica que surge al comprender la fugacidad de todo. Esta melancolía no lo vuelve débil, lo vuelve sabio. Es el combustible secreto de su necesidad de significado. El inconsciente sagitariano está poblado de símbolos de viaje, maestros errantes, libros sagrados y fuegos en la noche. Allí se repite un arquetipo, el del buscador que jamás se arrodilla ante un ídolo fijo, porque sabe que toda verdad absoluta se convierte tarde o temprano en dogma. Esta es la razón por la que Sagitario desconfía de las estructuras cerradas, incluso de las que alguna vez defendió. Su lealtad no es hacia una idea, sino hacia el proceso de expansión constante. En términos psicológicos, esto lo convierte en un signo capaz de reinventarse múltiples veces sin perder su esencia. Cuando Sagitario cae en su sombra, la misma fuerza que lo impulsa a crecer puede volverse exceso. El dogmatismo, la superioridad moral o la huida constante son expresiones distorsionadas de su fuego interno. Sin embargo, incluso en estos estados, la intención profunda sigue siendo la misma, escapar de la falsedad y reencontrar un sentido auténtico. La psicología oculta muestra que sus crisis no son castigos, sino ritos de paso. Cada caída contiene una enseñanza que lo prepara para una visión más amplia. En su forma más elevada, Sagitario encarna al portador de antorcha. No guía desde la imposición, sino desde el ejemplo de una vida vivida con coherencia interna. Su motivación más profunda no es el éxito ni la aprobación, sino la expansión de la conciencia. Allí donde aparece, algo se ensancha, una mente, una posibilidad, un horizonte. No promete certezas, pero ofrece dirección. No entrega respuestas finales,
pero despierta la pregunta eterna que mantiene vivo al espíritu. Así, en la trama secreta del zodiaco, Sagitario no es solo un signo de fuego, es un principio iniciático. Su psicología oculta revela que vino a recordar que la vida no es un lugar donde quedarse, sino un camino que se honra avanzando. Allí donde su flecha apunta, no hay garantía de seguridad, pero sí una promesa silenciosa, la de una verdad que solo se revela a quienes se atreven a caminar más allá del límite conocido. En las capas más profundas que aún no han sido iluminadas, la psicología sagitariana revela una relación íntima con el tiempo que pocos signos comprenden. Sagitario no vive el tiempo de manera lineal. En su interior, pasado, presente y futuro dialogan constantemente. Los recuerdos no se almacenan como nostalgia, sino como mapas, las anticipaciones no son ansiedad, sino llamadas. Esta percepción expandida del tiempo genera una sensación constante de estar atravesando una misión mayor, incluso cuando la vida cotidiana parece simple o trivial. De ahí surge una fuerza interna que empuja a no desperdiciar la existencia en lo pequeño cuando el alma intuye lo vasto. En el plano inconsciente, Sagitario posee una afinidad natural con el caos creativo. No necesita controlarlo todo para sentirse seguro, porque su confianza no se apoya en estructuras externas, sino en una fe instintiva en el movimiento. Esta fe no siempre es religiosa ni espiritual en términos clásicos, es una certeza visceral de que el universo responde al que avanza con honestidad. Psicológicamente, esto se traduce en una tolerancia elevada a la incertidumbre. Donde otros signos colapsan ante lo desconocido, Sagitario siente activación, como si el vacío fuera un espacio fértil y no una amenaza. Existe también una relación particular con la culpa y el perdón. En su psicología oculta, Sagitario no se castiga durante largos periodos por errores pasados. Aprende, integra y sigue. Esto no significa superficialidad emocional, sino una comprensión profunda de que la culpa prolongada estanca la energía vital. Cuando carga culpas, suele hacerlo por no haber sido fiel a su verdad interna, más que por haber fallado a otros. El perdón, en su forma más elevada, es una liberación del peso innecesario para continuar el viaje con mayor ligereza. El fuego sagitariano actúa también como un disolvente de identidades rígidas. Internamente, este signo nunca se percibe como una versión definitiva de sí mismo. Hay una identidad en constante mutación, una personalidad que se renueva a medida que la conciencia se expande. Psicológicamente, esto genera una elasticidad poco común, la capacidad de abandonar viejos roles sin sentir que se pierde el alma. Cada transformación es vivida como una muerte simbólica seguida de un renacimiento más amplio. En este proceso, Sagitario no busca reinventarse por moda o escape, sino por fidelidad al crecimiento interno. En el terreno del deseo, la psicología profunda de Sagitario muestra una atracción poderosa hacia lo que promete amplitud. No desea posesión, sino experiencia. No anhela acumular, sino comprender. Esto se manifiesta como una pulsión exploratoria que atraviesa todos los planos, emocional, intelectual, espiritual y sensorial. Incluso en el placer existe una búsqueda de sentido. Cuando el deseo pierde significado, se disuelve. Por eso, su energía vital se reactiva cuando siente que algo lo expande más allá de los límites conocidos. Hay también una dimensión silenciosa y poco visible, la capacidad de resistencia espiritual. Sagitario puede atravesar crisis prolongadas sin perder la visión. Aunque su fuego parezca apagarse en ciertos periodos, en lo profundo sigue ardiendo una brasa indestructible. Esta resistencia no es rígida ni obstinada, es flexible, como un viajero que se adapta al terreno sin olvidar el destino. Desde la psicología oculta, esta cualidad explica por qué Sagitario suele emerger fortalecido tras las pruebas, con una comprensión más amplia y una compasión más madura. En los vínculos humanos, Sagitario opera como catalizador. Su presencia activa procesos internos en otros, incluso sin intención consciente. Esto puede generar admiración o rechazo, cercanía o distancia. Psicológicamente, Sagitario aprende temprano que no todos están preparados para el movimiento que encarna. Esta comprensión, cuando madura, se transforma en respeto por los ritmos ajenos sin renunciar al propio. En su forma más elevada, acompaña sin imponer, inspira sin arrastrar. En la cima de su desarrollo interno, Sagitario integra su fuego con sabiduría. La impulsividad se convierte en visión, la franqueza en claridad, la inquietud en propósito.
La psicología oculta muestra que este signo no vino a conquistar territorios externos, sino a expandir la conciencia colectiva a través del ejemplo de una vida vivida con amplitud, honestidad y coraje. Cada paso, cada caída, cada partida y cada regreso forman parte de una epopeya interior donde el verdadero triunfo no es llegar, sino atreverse a seguir avanzando cuando el horizonte vuelve a llamarlo. En los estratos aún más sutiles de la psicología sagitariana aparece una relación singular con el cuerpo como instrumento de conciencia. El cuerpo no es vivido solo como vehículo biológico, sino como extensión del viaje interior. Existe una necesidad instintiva de movimiento, de expansión física, de respiración amplia, porque el fuego interno requiere espacio para circular. Cuando el cuerpo se ve restringido, también lo hace la mente. Por eso, en lo profundo, Sagitario entiende que cuidar el cuerpo no es una cuestión estética ni disciplinaria, sino una forma de mantener abierto el canal por donde fluye la visión. El cansancio prolongado no se vive como debilidad, sino como señal de que el alma necesita nuevos horizontes. El humor ocupa un lugar clave en esta psicología oculta. No es un adorno ni un simple rasgo social, sino una herramienta alquímica. La risa sagitariana desarma tensiones, relativiza tragedias y rompe hechizos mentales. En los niveles profundos, el humor funciona como una espada de luz que corta el exceso de gravedad del ego. Reír es una forma de recordar que ninguna experiencia, por intensa que sea, agota el sentido último de la existencia. Esta capacidad de reír incluso en medio de la adversidad no es evasión, sino una sabiduría antigua que comprende la impermanencia de todas las formas. En el plano ético, Sagitario no opera desde códigos heredados, sino desde una brújula interna que se recalibra constantemente. La justicia sagitariana no es punitiva ni rígida, es expansiva. Busca comprender antes que condenar, integrar antes que excluir. Desde la psicología profunda, esto explica su dificultad para alinearse ciegamente con bandos, ideologías o juicios simplistas. Su mente necesita contexto, amplitud y perspectiva. Cuando se ve forzado a elegir entre obediencia y coherencia interna, la coherencia siempre termina imponiéndose, incluso si el costo es alto. La soledad cumple una función iniciática esencial. Aunque Sagitario suele asociarse con lo social y lo extrovertido, en su mundo interno existe una necesidad periódica de retiro. No se trata de aislamiento emocional, sino de espacios de silencio donde la visión se reorganiza. En esos momentos, el ruido del mundo se apaga y emerge la voz profunda que guía el siguiente tramo del camino. Esta soledad no es carencia, es laboratorio espiritual. Allí se gestan las comprensiones que luego serán compartidas. La intuición sagitariana opera de manera fulminante. No se manifiesta como susurro lento, sino como certeza repentina. Es una intuición que cae como rayo, iluminando de golpe un paisaje entero. Psicológicamente, esto genera decisiones rápidas que desde afuera pueden parecer impulsivas, pero que internamente responden a una síntesis profunda de experiencia, percepción y fe. Esta fe no es ciega, es el resultado de haber comprobado, una y otra vez, que avanzar con honestidad interna abre caminos donde antes no había nada. La regencia de Júpiter imprime una huella especial en el inconsciente, la expansión como destino inevitable. Todo en Sagitario tiende a crecer, a amplificarse, a buscar más. Cuando esta energía no se canaliza conscientemente, puede derivar en excesos, dispersión o promesas que superan la capacidad del momento. Pero en su expresión elevada, Júpiter actúa como un principio de gracia. La vida responde con oportunidades inesperadas cuando el movimiento es auténtico. La psicología oculta muestra que Sagitario aprende, a través de caídas y aprendizajes, a distinguir entre expansión verdadera y exceso vacío. El arquetipo del exilio aparece con frecuencia en su mundo interno. Existe una sensación ancestral de no pertenecer del todo a ningún lugar fijo. Esta sensación no es rechazo, sino llamada. El exilio sagitariano no es huida, es preparación. Cada lugar es una estación, cada identidad una vestidura temporal. En esta comprensión se disuelve el apego patológico y nace una libertad rara, la de sentirse en casa en el movimiento mismo. La transmisión de conocimiento no se da desde la cátedra, sino desde el relato. Sagitario enseña contando historias, compartiendo experiencias, mostrando cicatrices y aprendizajes. Su pedagogía es vivencial. La psicología profunda revela que no busca discípulos, sino compañeros de ruta. La enseñanza surge de manera natural cuando la vida se ha vivido con intensidad y sentido. No impone verdades, las encarna.
En la sombra final aparece el desafío de integrar la profundidad con la ligereza. Cuando el fuego se eleva demasiado, puede perder contacto con lo emocional más denso. El aprendizaje oculto consiste en permanecer presente incluso cuando el camino se vuelve incómodo, sin necesidad de huir hacia el próximo horizonte. Al integrar esta lección, Sagitario alcanza una madurez donde el viaje ya no es escape, sino celebración consciente del existir. Así, la psicología oculta de Sagitario se revela como una epopeya interna en permanente expansión. No hay punto final, solo círculos cada vez más amplios de comprensión. El fuego que lo anima no busca consumirlo todo, sino iluminar senderos. En ese movimiento eterno, Sagitario encarna la certeza de que la vida, cuando se vive con valentía y verdad, siempre ofrece un horizonte más amplio desde el cual volver a mirar el mundo. En los pliegues más secretos de esta psicología ígnea aparece una relación particular con el destino. Sagitario no cree en un destino fijo, pero tampoco en el azar puro. En su mundo interno existe la convicción de que la vida responde al nivel de verdad con el que se camina. El destino no es una línea trazada de antemano, sino un diálogo constante entre la intención del alma y la vastedad del cosmos. Esta percepción genera una actitud interna de corresponsabilidad, nada está totalmente dado, pero nada es completamente inútil. Cada experiencia, incluso la más adversa, es interpretada como parte de una arquitectura mayor que solo se revela cuando se observa desde una altura suficiente. La relación con el fracaso merece una mención profunda. Sagitario no vive el error como una identidad, sino como territorio explorado. Donde otros signos interiorizan la caída como una marca, Sagitario la transforma en conocimiento. El fracaso no hiere su esencia, la afila. En su psicología oculta, errar es una forma de cartografía, permite delimitar lo que no es, para acercarse con mayor precisión a lo que sí. Esta capacidad de resignificar la caída le otorga una resiliencia que no se apoya en la dureza, sino en la amplitud mental. Existe también una sensibilidad poco reconocida hacia las corrientes invisibles que atraviesan a las personas y los lugares. Sagitario percibe el clima simbólico de los espacios, las intenciones no dichas, las tensiones latentes. No siempre puede explicarlo, pero lo siente. Esta percepción lo lleva a moverse cuando el aire se vuelve denso, y a permanecer cuando hay posibilidad de crecimiento. Psicológicamente, esta sensibilidad actúa como un radar que orienta el rumbo mucho antes de que la razón intervenga. En lo profundo, Sagitario mantiene una relación directa con el misterio sin necesidad de intermediarios. No necesita rituales complejos para conectarse con lo trascendente, le basta el movimiento consciente, la contemplación de un horizonte abierto, la conversación honesta o el silencio cargado de sentido. Su espiritualidad es vivencial, no decorativa. Esta conexión directa le permite atravesar momentos de duda sin caer en el vacío, porque incluso la duda es vista como una etapa legítima del camino hacia una comprensión más amplia. La imaginación sagitariana no es escapista, sino visionaria. No imagina para huir del presente, sino para ensancharlo. En su psicología profunda, la imaginación funciona como un órgano de anticipación evolutiva. Ve posibilidades donde otros solo ven límites. Esta capacidad puede incomodar, porque revela que lo establecido no es definitivo. Sin embargo, es precisamente esta visión la que impulsa los saltos de conciencia colectivos. Sagitario intuye futuros posibles y los trae al presente como semillas. El vínculo con la verdad alcanza un nivel casi sagrado. No se trata solo de decir la verdad, sino de vivir de manera alineada con ella. La incoherencia interna genera un malestar inmediato, una especie de fiebre del alma. Esta reacción no es castigo, sino señal de desalineación. La psicología oculta muestra que Sagitario posee un sistema interno de corrección que lo empuja a rectificar el rumbo cuando se ha alejado demasiado de su centro. Esta capacidad de autoajuste es una de sus mayores fortalezas. En las etapas de madurez, surge una cualidad menos ruidosa pero más profunda, la templanza expansiva. El fuego ya no necesita demostrarse, simplemente arde con constancia. La urgencia de irse se transforma en la capacidad de quedarse cuando quedarse también es un acto de verdad. El viaje continúa, pero ya no siempre implica distancia externa. A veces, el horizonte se abre hacia adentro, y el explorador se convierte en guardián de un fuego que ilumina sin quemar. La psicología sagitariana, en su expresión más elevada, comprende que la libertad no es ausencia de vínculos, sino elección consciente de aquello que nutre el crecimiento.
Esta comprensión integra responsabilidad sin perder ligereza. El compromiso deja de ser jaula y se convierte en sendero compartido. Allí, el fuego se vuelve faro. En la trama épica del zodiaco, Sagitario representa el impulso que impide que la conciencia se estanque. Su existencia recuerda que siempre hay un sentido más amplio esperando ser descubierto. No promete descanso eterno, pero ofrece expansión. No garantiza certezas, pero entrega dirección. Y en ese movimiento perpetuo, su psicología oculta revela una verdad esencial: vivir es avanzar con el corazón encendido y la mirada abierta, incluso cuando el camino aún no se ha dibujado por completo. En el trasfondo más arcaico de esta psicología se manifiesta una relación singular con el origen. Sagitario lleva impresa una nostalgia que no apunta a un pasado concreto, sino a una fuente primordial. No es añoranza de lo vivido, sino recuerdo de algo más vasto que precede a cualquier forma. Esta nostalgia no deprime, impulsa. Funciona como una brújula invisible que orienta cada movimiento hacia aquello que se siente auténtico, pleno, verdadero. Desde esta memoria profunda nace la necesidad de autenticidad radical. Vivir de otra manera se percibe como una traición al fuego original. La mente sagitariana posee una cualidad visionaria que se activa especialmente en los momentos de transición. Cuando algo termina, cuando un ciclo se cierra, cuando lo conocido deja de sostener, allí surge con mayor fuerza su lucidez. Psicológicamente, Sagitario no teme al umbral. Reconoce el vacío entre lo que fue y lo que aún no es como un espacio sagrado. En ese umbral se produce una expansión súbita de conciencia, una claridad que no proviene del análisis, sino de la alineación entre intuición y propósito. Existe también una relación profunda con la promesa. Sagitario no promete a la ligera en su interior, aunque externamente pueda parecer expansivo o entusiasta. Las promesas verdaderas que se hace a sí mismo adquieren un carácter casi sagrado. Cuando se compromete internamente con una visión, esa visión se convierte en motor inagotable. La psicología oculta muestra que traicionar esas promesas internas genera una fractura más dolorosa que cualquier pérdida externa. Por eso, en su camino de maduración, aprende a discernir entre el entusiasmo pasajero y el llamado auténtico. En el plano energético, Sagitario actúa como amplificador. Todo lo que toca tiende a crecer: ideas, emociones, procesos. Esta cualidad lo convierte en un catalizador natural de cambios colectivos, aunque muchas veces no sea consciente de ello. Su sola presencia puede acelerar decisiones, revelar verdades latentes o precipitar finales necesarios. Psicológicamente, esto implica aprender a manejar la intensidad que despierta en los demás sin asumir responsabilidades que no le corresponden. Cuando integra esta lección, su influencia se vuelve consciente y generosa. La relación con el silencio es otro aspecto poco explorado. Aunque asociado al verbo y a la palabra, Sagitario guarda una afinidad profunda con el silencio amplio, ese que no es vacío sino contenedor. En esos silencios se reorganiza su visión. Allí el fuego se aquieta sin apagarse. La psicología profunda revela que estos momentos de quietud son tan necesarios como el movimiento, porque permiten que la expansión no se vuelva dispersión. En lo más hondo, Sagitario mantiene una alianza con la esperanza, no como expectativa ingenua, sino como principio ontológico. La esperanza no depende de resultados concretos, es una postura frente a la existencia. Incluso en escenarios adversos, existe una certeza silenciosa de que algo puede abrirse. Esta esperanza es activa, no pasiva. Se manifiesta como disposición a seguir caminando, a seguir aprendiendo, a seguir diciendo sí a la vida incluso cuando no ofrece garantías. La sombra más sutil aparece cuando el horizonte externo reemplaza al interno. Cuando la búsqueda se vuelve adicción al movimiento, el alma comienza a dispersarse. El aprendizaje oculto consiste en reconocer que no todo crecimiento implica huida, y que algunas verdades solo se revelan permaneciendo. Al integrar esta comprensión, Sagitario accede a una forma más profunda de libertad, la de elegir conscientemente cuándo partir y cuándo quedarse. En la culminación de su arco evolutivo, Sagitario encarna al sabio errante que ya no necesita demostrar nada. El fuego sigue vivo, pero ahora calienta sin quemar. La visión se amplía, pero también se vuelve compasiva. La risa se vuelve más suave, la palabra más certera, la presencia más estable. La psicología oculta alcanza entonces su punto de integración, expansión y arraigo dejan de ser opuestos.
Así, Sagitario se revela como una fuerza que recuerda constantemente que la vida no está hecha para ser reducida. Cada experiencia es una puerta, cada límite un umbral, cada caída una enseñanza en expansión. En su viaje interminable, este principio zodiacal sostiene una verdad esencial: mientras exista un horizonte interior dispuesto a abrirse, el espíritu nunca estará realmente perdido. En una capa aún más profunda emerge la relación de Sagitario con la verdad como experiencia corporal y no solo mental o espiritual. La verdad no se concibe como concepto abstracto, sino como algo que se siente en el pecho, en la respiración, en la expansión o contracción interna. Cuando una decisión es auténtica, el cuerpo lo sabe antes que la mente. Cuando algo es falso, aparece una incomodidad inmediata, una pérdida de energía vital. Esta sensibilidad somática convierte a Sagitario en un lector instintivo de caminos, capaz de elegir dirección no por cálculo, sino por resonancia interna. La psicología sagitariana también guarda una afinidad secreta con el riesgo consciente. No se trata de imprudencia, sino de una comprensión profunda de que sin riesgo no hay revelación. El riesgo es vivido como umbral iniciático. Allí donde la seguridad termina, comienza la verdadera enseñanza. Esta relación con el riesgo moldea una valentía particular, no la del combate directo, sino la de dar un paso hacia lo desconocido con el corazón abierto. En este gesto se activa una alquimia interna que transforma el miedo en combustible evolutivo. Existe además una conexión silenciosa con la risa cósmica, una comprensión intuitiva de la ironía de la existencia. Sagitario percibe que la vida, en su complejidad, no puede tomarse únicamente desde la solemnidad. Hay un juego sagrado en el devenir, una danza entre lo trágico y lo luminoso. Esta comprensión genera una ligereza profunda que no niega el dolor, pero tampoco se identifica con él. Psicológicamente, esta cualidad permite atravesar crisis sin quedar atrapado en la gravedad absoluta de la experiencia. En el inconsciente sagitariano habita un arquetipo de fuego nómada que no busca pertenecer a una forma, sino custodiar un principio. Este principio es la expansión de la conciencia. Por eso, Sagitario puede sentirse incómodo en estructuras que se rigidizan, incluso cuando esas estructuras le han ofrecido crecimiento en el pasado. No hay traición en la partida, hay coherencia con un fuego que necesita circular. Esta dinámica interna explica por qué muchas despedidas sagitarianas no nacen del rechazo, sino del cumplimiento de un ciclo. La relación con el aprendizaje es radicalmente vivencial. Sagitario no aprende por acumulación de datos, sino por integración de experiencia. El conocimiento solo tiene valor cuando puede encarnarse. Desde la psicología profunda, esto genera una sabiduría que no siempre es académica, pero sí profundamente práctica. Cada experiencia vivida se convierte en enseñanza, cada encuentro en símbolo, cada caída en lección expandida. Esta forma de aprendizaje convierte la vida entera en un templo móvil. En el plano emocional más oculto aparece una ternura poco visible. Detrás de la risa, la fuerza y la visión, existe una sensibilidad hacia la fragilidad humana. Sagitario comprende que todos están, de alguna forma, aprendiendo a caminar. Esta comprensión, cuando madura, se transforma en una compasión amplia que no infantiliza ni juzga, sino que acompaña desde la confianza en el potencial ajeno. La psicología sagitariana elevada no busca salvar, sino recordar que cada ser posee su propia chispa de fuego. La relación con el error ajeno también revela una amplitud singular. Sagitario tiende a ver el error como parte del proceso de expansión, no como falla moral definitiva. Esta mirada le permite ofrecer segundas oportunidades sin perder discernimiento. En su forma más integrada, sabe cuándo acompañar y cuándo soltar, sin resentimiento ni apego. Esta capacidad de liberar sin rencor es una de sus formas más silenciosas de poder. En el núcleo de su motivación más pura aparece una devoción profunda por la vida misma. No por una forma específica de vida, ni por un ideal cerrado, sino por el acto de existir como experiencia expansiva. Sagitario honra la vida viviéndola con intensidad, honestidad y apertura. Esta devoción no necesita altares ni símbolos externos, se manifiesta en la disposición constante a aprender, a crecer y a seguir caminando incluso cuando el camino no está claro. En los niveles más altos de integración, Sagitario se convierte en puente entre mundos. Traduce lo abstracto en experiencia, lo espiritual en acción, lo filosófico en vivencia cotidiana. Su presencia recuerda que la expansión no es evasión, sino compromiso con una visión más amplia. Allí donde otros se conforman, Sagitario recuerda que siempre hay más por descubrir,
no como obligación, sino como celebración. Así, esta psicología ígnea se despliega como una epopeya sin final cerrado. Cada horizonte alcanzado revela otro más amplio. Cada comprensión abre nuevas preguntas, no como carencia, sino como vitalidad. Sagitario encarna la certeza de que el sentido no se encuentra deteniéndose, sino avanzando con conciencia. Mientras exista fuego interno y disposición a seguir el llamado, la travesía continúa, y en ese movimiento eterno la vida se vuelve una afirmación constante de expansión, significado y libertad interior. En una dimensión todavía más velada se manifiesta la relación de Sagitario con la memoria del alma. No se trata de recuerdos concretos ni de imágenes definidas, sino de una sabiduría que parece anteceder a la experiencia actual. Esta memoria actúa como un saber intuitivo que reconoce caminos aún sin haberlos transitado en esta vida. Por eso Sagitario suele confiar en impulsos que no puede justificar racionalmente, pero que resultan certeros. La psicología profunda revela que esta confianza no nace de arrogancia, sino de una familiaridad ancestral con el acto de buscar, caer, aprender y volver a levantarse. Existe también una conexión particular con la noción de propósito, no como meta rígida, sino como dirección viva. Sagitario no necesita saber exactamente a dónde llegará, necesita sentir que avanza en coherencia con una corriente mayor. Cuando esa corriente se pierde, surge una inquietud interna difícil de silenciar. Esta inquietud no es ansiedad común, sino una señal de desalineación entre el fuego interno y el camino elegido. Al escucharla, Sagitario recupera la brújula. Al ignorarla, el fuego se vuelve errático. La psicología oculta muestra que su mayor fortaleza es la capacidad de corregir el rumbo sin quedar atrapado en la culpa. En los vínculos más profundos aparece una necesidad de expansión compartida. Sagitario no busca fusiones que anulen la individualidad, sino alianzas donde ambos puedan crecer sin amputarse. Esta forma de vincularse exige honestidad radical y respeto por la libertad mutua. Psicológicamente, cuando encuentra este tipo de conexión, el fuego se estabiliza y se vuelve fértil. Cuando no, la inquietud reaparece como llamado a no traicionarse. El amor, en su expresión más elevada, se convierte en viaje compartido, no en destino cerrado. La relación con el poder interno es otro aspecto poco explorado. Sagitario no busca dominar ni controlar, su poder se manifiesta como influencia expansiva. Inspira más de lo que ordena. Abre posibilidades en lugar de imponer caminos. Este tipo de poder puede pasar desapercibido, pero deja huella duradera. Desde la psicología profunda, este poder se activa cuando Sagitario actúa desde la coherencia interna y no desde la necesidad de aprobación. Allí su presencia se vuelve magnética, no por estrategia, sino por autenticidad. En los momentos de mayor oscuridad aparece una cualidad silenciosa, la confianza sin pruebas. Cuando todo parece derrumbarse, algo en Sagitario sigue creyendo en la posibilidad de sentido. Esta fe no es optimismo superficial, es una raíz profunda que ha sobrevivido a múltiples noches del alma. Psicológicamente, esta raíz sostiene al fuego incluso cuando no hay claridad. Gracias a ella, Sagitario puede atravesar periodos de vacío sin perderse por completo. La creatividad ocupa un lugar central en esta psicología ígnea. No siempre se expresa en formas artísticas tradicionales, pero se manifiesta en la manera de vivir, de resolver, de reinterpretar la realidad. Sagitario crea caminos donde no los había, resignifica experiencias, convierte obstáculos en relatos con sentido. Esta creatividad nace de la libertad interna para mirar la vida desde múltiples ángulos. Donde otros ven cierre, Sagitario intuye apertura. En la madurez más profunda, emerge una cualidad de servicio natural. No como sacrificio, sino como consecuencia de la expansión integrada. Sagitario comprende que su fuego no le pertenece solo a sí mismo. Compartir visión, experiencia y claridad se vuelve un acto espontáneo. No busca seguidores ni reconocimiento, ofrece porque el fuego desborda. En este punto, la psicología oculta se alinea con una ética silenciosa, expandirse también es permitir que otros recuerden su propia amplitud. La relación con la muerte simbólica adquiere un matiz especial. Sagitario no teme soltar versiones antiguas de sí mismo. Cada muerte interna es vista como liberación de espacio para una comprensión más amplia. Esta capacidad de morir sin dramatismo excesivo le permite renacer con ligereza. Psicológicamente, esta dinámica fortalece una identidad flexible, capaz de evolucionar sin fragmentarse. En su expresión más elevada,
Sagitario encarna la alegría consciente. No la euforia pasajera, sino una alegría profunda que nace de saberse en camino. Esta alegría no depende de resultados inmediatos, surge del alineamiento entre intención, acción y visión. Es una alegría sobria, luminosa, contagiosa. Allí el fuego deja de buscar y simplemente irradia. Así, la psicología sagitariana se revela como un movimiento perpetuo hacia la verdad vivida. No hay final definitivo, solo ampliaciones sucesivas de conciencia. Cada paso confirma que la vida no está hecha para ser reducida ni temida, sino explorada con coraje, humor y sentido. En ese avance continuo, Sagitario sostiene una verdad esencial: mientras exista disposición a crecer, el horizonte siempre se abrirá un poco más. En un estrato aún más fino se despliega la relación de Sagitario con el lenguaje como fuerza creadora. La palabra no es solo medio de comunicación, sino acto mágico. Cuando el verbo surge alineado con el fuego interno, se convierte en flecha que abre caminos invisibles. En la psicología sagitariana existe una conciencia tácita de que lo nombrado comienza a existir con mayor fuerza. Por eso, cuando habla desde la verdad, algo se ordena en el entorno. Cuando calla, no es por vacío, sino por respeto al poder de lo que aún está gestándose. Esta relación con la palabra explica tanto su capacidad de inspirar como su prudencia creciente en la madurez, donde aprende que no toda verdad necesita ser pronunciada de inmediato. La relación con la abundancia también posee una naturaleza singular. Sagitario no percibe la abundancia únicamente como acumulación material, sino como flujo. Abundante es lo que circula, lo que se comparte, lo que se renueva. En su psicología profunda existe la certeza de que retener en exceso bloquea el movimiento vital. Por eso, cuando el fuego está alineado, tiende a dar, a apostar, a invertir energía incluso sin garantías inmediatas. Esta confianza activa responde a una comprensión interna: lo que se ofrece desde la coherencia regresa transformado, no siempre en la misma forma, pero sí en expansión de posibilidades. En el plano del inconsciente colectivo, Sagitario porta un arquetipo de mensajero entre mundos. Traduce lo complejo en experiencia directa, lo abstracto en vivencia comprensible. Esta función lo coloca a menudo en situaciones donde debe atravesar fronteras simbólicas, entre culturas, entre ideas opuestas, entre etapas vitales. Psicológicamente, esta posición genera cansancio en ciertos momentos, pero también otorga una visión amplia que permite reconciliar polaridades. Sagitario entiende que la verdad rara vez habita en los extremos, sino en el espacio que los contiene. La relación con la disciplina merece una mirada profunda. Aunque externamente parezca reacio a ella, en lo oculto Sagitario desarrolla una disciplina interna basada en el sentido. No obedece rutinas vacías, pero es capaz de una constancia formidable cuando la acción está conectada con propósito. Esta disciplina no es rígida, es orgánica. Se adapta, se ajusta, evoluciona. Desde la psicología profunda, esta forma de compromiso explica cómo Sagitario puede sostener procesos largos sin sentirse atrapado, siempre que perciba crecimiento real. En el ámbito emocional más sutil aparece una capacidad poco visible, la de sostener esperanza en otros cuando ellos la han perdido. Sagitario ve potencial incluso en terrenos devastados. No por negación de la realidad, sino porque percibe ciclos más amplios. Esta mirada puede convertirse en ancla para otros, siempre que no se transforme en carga excesiva. La madurez sagitariana aprende a ofrecer luz sin quemarse, a acompañar sin asumir destinos ajenos. La relación con la identidad social es igualmente compleja. Sagitario puede desempeñar múltiples roles sin quedar fijado a ninguno. Esta flexibilidad identitaria nace de una comprensión profunda: el ser es más amplio que cualquier etiqueta. Psicológicamente, esto le otorga libertad, pero también exige un trabajo interno para no disolverse en la multiplicidad. Cuando integra esta lección, Sagitario habita los roles como trajes temporales, sin confundirlos con su esencia. En los momentos de mayor integración, emerge una cualidad de gratitud silenciosa. No es agradecimiento eufórico, sino reconocimiento profundo de haber podido vivir con intensidad. Sagitario agradece el camino recorrido, incluso las heridas, porque entiende que cada una amplió la conciencia. Esta gratitud no mira atrás con nostalgia, sino con comprensión. Se convierte en suelo fértil desde el cual seguir avanzando sin peso innecesario. En el núcleo último de esta psicología ígnea habita una verdad simple y poderosa: la vida es expansión en movimiento. No hay error definitivo,
no hay límite absoluto, no hay horizonte final. Cada frontera es una invitación, cada final un comienzo encubierto. Sagitario encarna esta verdad no como teoría, sino como experiencia vivida. Su épica no está hecha de conquistas externas, sino de aperturas internas que luego se irradian hacia el mundo. Así, la llama sagitariana continúa ardiendo como recordatorio de que existir es atreverse. Atreverse a aprender, a soltar, a confiar, a reír, a volver a empezar. En ese acto constante de avanzar con conciencia, la vida se revela no como un problema a resolver, sino como una travesía sagrada que se honra caminando, con el espíritu encendido y la mirada siempre abierta hacia lo que aún puede revelarse.